No has llegado aquí por casualidad. Si estás viendo este vídeo, es porque Dios quiere hablarte de forma directa, íntima y profunda. Quizás tengas la mente cansada, sin paz, intentando aparentar que todo va bien por fuera, mientras todo se derrumba por dentro. Pero, ¿y si la respuesta que tanto buscas se esconde en el silencio de un solo día? Quédate hasta el final, porque la parte más importante de esta historia está en el último capítulo. Y presta atención, lo que le pasó a Ana bien te podría pasar a ti. Nadie sabía lo que pasaba por la mente de Ana. Ni sus padres, ni sus compañeros de trabajo, ni siquiera los hermanos de la iglesia con los que intercambiaba sonrisas los domingos. Para todos, Ana era esa mujer fuerte, responsable, centrada. Pero por dentro, algo ya estaba roto desde hacía mucho tiempo. Las noches eran largas y silenciosas, cargadas de pensamientos repetitivos que no le daban tregua. Se acostaba, cerraba los ojos y su mente parecía entrar en una maratón interminable. Planes, miedos, recuerdos, culpas. El sueño llegaba tarde y cuando llegaba era ligero y frágil, como si cualquier brisa pudiera despertarla. Nadie lo sabía, pero Ana ya estaba agotada. Aquella mañana, el cielo estaba nublado, el reloj marcaba las 6:45 y el despertador sonó como siempre. Se levantó, se sirvió un café y se quedó mirando por la ventana durante unos minutos. Era como si el mundo exterior siguiera en movimiento, pero dentro de ella todo estuviera paralizado. Otro día más, pensó. Otro esfuerzo más para parecer que todo va bien. Suspiró profundamente, cogió la taza caliente y se sentó en el sofá, donde solía hacer su devocional. Abrió la Biblia, pero no leyó. Abrió la aplicación de alabanza, pero no escuchó. El silencio era denso. Había una distancia invisible entre ella y Dios, como si su fe estuviera atrapada detrás de una cortina de cristal. En la pantalla del móvil se acumulaban las notificaciones. Mensajes del grupo de la empresa, del grupo de oración, de la amiga, que esperaba una respuesta. Pero Ana no respondió a nadie. Aquella mañana había algo diferente. No era el cansancio habitual. Era un peso más profundo, más existencial. Era como si su alma estuviera gritando, pero sin voz. Se levantó, se acercó al espejo del baño y se miró. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida y los hombros caídos. ¿Qué me está pasando?, murmuró. Ya no soy quien era. Y entonces, por primera vez en meses, una lágrima resbaló por el rabillo de su ojo. Y esa lágrima parecía llevar mucho más que tristeza. Llevaba rendición. De vuelta en el sofá, Ana cogió un viejo cuaderno de oraciones. Había frases escritas con letras temblorosas, versículos bíblicos subrayados con esperanza. Pero hacía mucho tiempo que no escribía nada allí. Cerró los ojos, apoyó la cabeza en la pared y respiró hondo. No tenía palabras. No tenía fuerzas para una oración bonita, de esas llenas de promesas y declaraciones. Pero ofreció lo que tenía. Un suspiro, un gemido del alma, una oración silenciosa, sin forma, sin estructura, pero llena de verdad. Dios, estoy cansada, ayúdame. Esas fueron las únicas palabras que pudo pronunciar. Durante unos segundos, Ana no sintió nada, ninguna emoción repentina, ninguna respuesta inmediata. Pero algo dentro de ella parecía ceder, como si un muro comenzara a desmoronarse lentamente. El silencio a su alrededor no cambió. No comenzó a sonar ninguna música. Ningún rayo de luz atravesó la habitación. Pero había un sentimiento diferente, una especie de permiso interior para dejar de luchar sola. Por primera vez, no intentó controlarlo todo. No intentó entenderlo todo. Solo se quedó allí, sentada, con el corazón abierto, esperando algo que ni siquiera sabía nombrar. Se levantó lentamente, apagó el móvil, cerró la cortina y se sentó en el suelo. De rodillas, abrazada a sí misma, comenzó a hablar.
no en voz alta, sino en sus pensamientos. Habló de sus ansiedades, de las noches en vela, de la sensación de inutilidad, de la culpa que sentía por no ser tan fuerte como todos esperaban. Habló con Dios como si estuviera desahogándose con un padre, con alguien que realmente la entendía. Y entonces, cuando habló del miedo, el miedo a no encontrar nunca la paz, a vivir para siempre atrapada en su propia mente, algo se rompió. Y esta vez el llanto fue fuerte. Allí, en el suelo del salón, con las ventanas cerradas y el mundo exterior ignorado, Ana vivió el comienzo de algo nuevo. Aún no sabía lo que vendría después. No, sabía que ese día sería el punto de inflexión. Pero su espíritu lo sabía. Algo se estaba restaurando. Una semilla invisible había sido plantada allí, en ese momento de entrega total. Y aunque no lo entendía, Ana se quedó allí, inmóvil, permitiendo que Dios la escuchara sin palabras. Esa mañana, que parecía ser una más, acabaría convirtiéndose en el día más importante de su vida. El reloj marcaba las 8:17 cuando Ana todavía estaba arrodillada en el suelo del salón. Había perdido la noción del tiempo, pero por primera vez en mucho tiempo eso no le molestaba. Su mente, que antes era un torbellino constante de pensamientos ansiosos, parecía haber hecho una pequeña pausa. No era un silencio completo, pero ya no era el caos de antes. La sensación era como si una guerra estuviera terminando, aunque fuera temporalmente. Se levantó lentamente, fue a la cocina y bebió un vaso de agua. Mientras el agua bajaba por su garganta, Ana sintió que su cuerpo temblaba ligeramente, no por el frío, sino por el agotamiento emocional. Era como si finalmente se hubiera permitido sentir todo lo que había estado tratando de ignorar. Regresó al sofá y se sentó con las piernas cruzadas, como solía hacer cuando era niña. Allí, con la tenue luz entrando por las rendijas de la cortina, decidió abrir su Biblia con sinceridad, no como una obligación religiosa, sino como alguien que busca ayuda. La página cayó en Salmos 55:22. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sostendrá. Esa frase parecía haber sido escrita para ella. Echa sobre Él tu carga, repitió en voz baja. Aquello martilleaba en su mente. Era como si Dios le dijera, no tienes que cargar con esto sola. Y allí, sin entender exactamente cómo hacerlo, cerró los ojos y comenzó a enumerar en su mente todo lo que quería entregar. Empezó por los pensamientos obsesivos que siempre le venían por la noche. El miedo al fracaso, la culpa por no sentirse suficiente, los recuerdos del pasado que aún la perseguían. Luego vinieron los miedos, que nunca se atrevió a contarle a nadie. El miedo a no casarse nunca, el miedo a perder a sus padres, el miedo a que su fe se estuviera acabando. Por último, entregó incluso los pensamientos más insignificantes, como la inseguridad con su apariencia y el miedo a ser olvidada. Cada entrega mental era como quitar un peso del pecho, y cuanto más hablaba con Dios, más se disolvía el peso en algo que aún no sabía nombrar. Tal vez era paz, tal vez era solo un atisbo de ella. De repente, recordó una frase que había escuchado años atrás en un sermón. La mente es el campo donde el enemigo más intenta vencerte. Ese recuerdo cayó como un rayo en su corazón. Comprendió que la batalla que llevaba años librando no era solo emocional, sino espiritual. El cansancio, la confusión, la falta de esperanza, todo formaba parte de una lucha invisible, pero real. Y por eso necesitaba armas reales. El agua, el sueño, el descanso físico, todo eso era necesario. Pero lo que su alma necesitaba era algo más profundo. Era la espada del Espíritu, era la palabra viva de Dios. Con ese pensamiento, Ana tomó su cuaderno de oración y escribió el versículo de los Salmos que acababa de leer. Al lado, escribió una frase en letras grandes: mi mente necesita la paz de Dios.
Y como ejercicio de fe, comenzó a escribir también las verdades que sabía, pero que había olvidado. Dios está conmigo. Él no me ha abandonado. No necesito entenderlo todo para confiar. Las palabras salían tímidas, pero con cada línea escrita, sentía que algo dentro de ella se estaba reorganizando. Era como poner orden en una habitación desordenada, como dar dirección a lo que parecía estar descontrolado. El tiempo pasó sin prisa. Ana se dio cuenta de que no tenía que correr, que aquella mañana estaba siendo ocupada por algo más importante que sus compromisos. Y, sorprendentemente, no se sentía culpable por ello. Por primera vez, comprendió que estar con Dios no era una pérdida de tiempo, era supervivencia, era sustento, era lo que su alma había estado pidiendo en silencio durante semanas. El día había comenzado sombrío, pero dentro de ella comenzaba a nacer una luz suave, tenue, pero firme. Una certeza de que, aunque no sabía cómo, todo estaba siendo guiado por las manos adecuadas. Antes del mediodía, Ana miró por la ventana y se dio cuenta de que el cielo ya estaba más claro. Un tímido rayo de sol iluminaba las copas de los árboles del patio, y lo entendió como una señal, no mística, sino sensible. Un recordatorio de que el sol sigue brillando incluso después de las noches más largas. Un recordatorio de que Dios no se había alejado, sino que ella se había callado por miedo, por orgullo, por autoprotección. Pero ahora, con el corazón rendido, podía volver a escuchar. Y en el fondo, lo sabía. Aquella mañana era solo el comienzo de algo que cambiaría para siempre su forma de vivir y de creer. Ana pasó la tarde en casa, con un ritmo diferente al habitual, sin ruidos, sin notificaciones, sin prisas. Era como si todo se hubiera silenciado para que ella pudiera escuchar, por primera vez en mucho tiempo, lo que pasaba dentro de ella. Sentada en la esquina de la cama, con una manta ligera sobre los hombros y la mirada fija en un punto cualquiera del suelo, empezó a reflexionar sobre cuántas mentiras había creído a lo largo de los años. Mentiras sutiles, disfrazadas de verdades, cosas que se repetía a sí misma sin darse cuenta y que, poco a poco, habían moldeado su forma de pensar, sentir y reaccionar ante el mundo. Recordó la primera vez que pensó que no era suficiente. Era todavía una adolescente cuando alguien hizo un comentario sobre su aspecto, una frase tonta, lanzada al aire, pero que se alojó en su mente como una sentencia. Desde entonces, cada error era una confirmación, cada rechazo, una prueba. No soy lo suficientemente buena, nunca lo he sido. Y esa mentira creció, ganó fuerza, se convirtió en un fundamento, y con el tiempo empezó a vivir como si fuera verdad, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. Era como una grieta interna, escondida bajo capas de responsabilidad y sonrisas. Más tarde, ya adulta, llegaron otras mentiras. Tienes que tenerlo todo bajo control. No puedes fallar. Si muestras debilidad, se alejarán de ti. Y Ana, sin saberlo, comenzó a ponerse una pesada armadura todos los días. Hablaba menos de lo que sentía, aceptaba más de lo que debía. Se lo guardaba todo para sí misma porque tenía miedo de ser una carga, de no ser comprendida. Incluso con Dios comenzó a poner filtros. Rezaba, pero no con total sinceridad. Leía la Biblia, pero sin dejar que las palabras llegaran a su corazón. Era como si dijera, estoy aquí, Dios, pero no lo veas todo. Y ese tipo de fe a medias también pesa. Aquella tarde Ana comprendió que su mente estaba cansada no solo por las situaciones externas, sino por las construcciones internas. Las voces que había escuchado en su interior durante años habían sido a menudo más crueles que cualquier crítica externa. Y al reconocerlo, lloró, no con desesperación, sino con alivio.
Era como si una verdad estuviera por fin iluminando los callejones oscuros de su mente. Creí en mentiras, pero ahora quiero vivir por la verdad de Dios. Esa frase, dicha en silencio, sonó como una oración, como un nuevo pacto consigo misma, como una puerta que se abría. Se levantó de la cama, tomó la Biblia de nuevo y decidió hacer algo diferente. Buscar las verdades que Dios ya había dicho sobre ella. Comenzó a anotar en un papel frases que contraponían cada mentira. Cuando pienso que estoy solo, recuerdo, yo estoy contigo. Isaías 41:10. Cuando me siento débil, recuerdo, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Y así, versículo tras versículo, fue creando una lista, como un arma, contra los pensamientos que la afligían. Y por primera vez, sintió que estaba posicionándose espiritualmente. No solo estaba sufriendo, estaba luchando. Con el papel en las manos, Ana se arrodilló junto a la cama y, esta vez, oró en voz alta. Las palabras aún eran tímidas, pero cargadas de firmeza. Decía, Señor, no quiero seguir viviendo basándome en mentiras. Quiero renovar mi mente con tu palabra. Enséñame a creer en lo que tú dices, no en lo que el mundo me dice. No soy un error, soy tu hija. La atmósfera de la habitación pareció cambiar. Había una serenidad sutil, como si el mismo Espíritu de Dios estuviera allí, escuchando, acogiendo y respondiendo con un silencio lleno de presencia, un silencio que abraza. Más tarde, al mirar por la ventana, Ana vio el cielo despejado, un azul profundo, casi poético, como si hubiera sido pintado con cuidado, y comprendió, quizá por primera vez, que la verdad de Dios no es una idea bonita, es curación, es transformación, es un nuevo comienzo. Respiró hondo y con una frágil sonrisa en los labios, se dijo a sí misma, la verdad me liberará, una mentira cada vez. La tarde transcurrió sin pena ni gloria, pero lo que sucedió en su interior fue gigantesco. La guerra, aunque aún no había terminado, ya tenía un nuevo rumbo. Ana ya no era la misma, porque ahora tenía un arma, la verdad. El final de la tarde llegó lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Ana se quedó en casa, con las luces apagadas, dejando que solo la luz natural iluminara la habitación. No había música, ni voces, ni distracciones. Solo se oía el sonido lejano del viento y de vez en cuando el ruido de las ramas de los árboles rozando la ventana. Por primera vez en mucho tiempo sentía que el silencio no era su enemigo. Al contrario, era como si ese silencio dijera lo que las palabras nunca habían podido expresar. Respiraba hondo y dejaba que el momento la envolviera. No intentaba entender nada, solo estar. Recordó un versículo que había escuchado hacía poco, pero que ahora tenía más sentido que nunca. Quedad quietos y sabed que yo soy Dios. Salmos 46:10. Antes, ese versículo le parecía bonito. Ahora le parecía necesario. Quedarse quieta, parar. No correr para llenar cada espacio del día con tareas, no huir de la incomodidad con distracciones, solo estar quieta, solo saber. Saber que Dios era Dios, incluso cuando no sentía nada, incluso cuando no entendía nada. Se sentó en el suelo del salón, apoyada contra la pared, y se quedó allí, con los ojos cerrados, el corazón abierto, sin planes, sin peticiones, solo presencia. En ese momento, se dio cuenta de que había vivido toda su vida tratando de merecer la atención de Dios, como si fuera necesario hacer algo para que Él la viera, como si su voz solo llegara después de largas oraciones o pruebas de santidad. Pero allí, sentada en silencio, comprendió algo profundo. Dios ya estaba allí. Siempre lo había estado. Era ella la que no se había detenido a darse cuenta. La ausencia de ruido reveló una presencia que el ruido siempre había ahogado. Y eso rompió algo dentro de ella. Una resistencia, una creencia errónea, una forma
de fe que era más una actuación que una intimidad. Ana sintió ganas de hablar, pero decidió no hacerlo. Por primera vez, comprendió que no necesitaba llenar el espacio con palabras para que aquello fuera una oración. Su silencio, ahora, era sagrado, era reverencia, era confianza. Pensaba, Señor, no tengo nada que decir ahora, pero estoy aquí. Si quieres, háblame. Si no quieres, yo también me quedo aquí. Solo quiero estar contigo. Y con eso, su espíritu se calmaba. Era como si le dijera a su propia mente, no tienes que entenderlo todo, solo tienes que estar aquí, Dios está. Ese tipo de entrega no le resultaba fácil. Durante años, su mente había sido entrenada para estar siempre activa, siempre alerta, siempre persiguiendo algo. Por eso, al principio el silencio le dolía. Era incómodo, le daba la impresión de estar perdiendo el tiempo, de ser improductiva. Pero ahora veía el silencio como un ejercicio espiritual, como un reajuste, como un lugar donde el alma respiraba. Y en esa respiración lenta y profunda, algo en ella comenzó a ajustarse. Sin darse cuenta estaba siendo sanada, no con estallidos, sino con presencia. Abrió los ojos y miró la Biblia sobre la mesa. Sintió que debía abrirla en Romanos. Sus manos se posaron en Romanos 8:26, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inexpresables. Sonrió. Era como si Dios estuviera respondiendo al silencio con una certeza. Incluso cuando no sabes qué decir, yo intercedo por ti. Eso la conmovió profundamente, porque era exactamente así como se sentía, sin palabras. Pero ahora sabía que en ese espacio vacío había movimiento, que sin saberlo, su alma estaba siendo llevada cerca de Dios. El cielo se oscureció y apareció tímidamente la primera estrella. Ana, todavía en el suelo, miró hacia arriba y murmuró en voz baja, «Gracias por este silencio, me ha curado más que cualquier palabra». Se levantó lentamente, con el cuerpo relajado, como si hubiera salido de un lugar sagrado. Y así era. El suelo de su casa se había convertido en un altar. El silencio se había convertido en oración. Y el descanso que tanto buscaba, ese que no se encuentra en los días festivos ni en las horas de sueño, ahora comenzaba a habitar en su interior. En silencio, Dios habló, y ella escuchó. La noche cayó serena. La casa de Ana estaba tranquila, y los ruidos de la calle, que solían molestarla en días anteriores, ahora parecían lejanos, irrelevantes. En un rincón de la cocina, preparaba algo sencillo para comer, un té de manzanilla y una rebanada de pan. Mientras removía el agua caliente con la cuchara, sus pensamientos se dirigieron a una verdad que había ignorado durante mucho tiempo. Casi nunca daba las gracias. No, de verdad. Estaba tan acostumbrada a sobrevivir, a resolver problemas, a preocuparse por el mañana, que apenas se daba cuenta de lo que ya tenía. En aquella sencilla cocina, con los pies descalzos y el corazón más ligero, sintió un impulso diferente: dar las gracias. Se sentó a la mesa y, antes de dar el primer sorbo al té, cerró los ojos. No fue una oración memorizada. Fue un suspiro seguido de una frase: «Gracias, Dios». Y a continuación comenzó a enumerar en voz baja todo lo que le venía a la mente. «Gracias por mi casa. Gracias por este momento. Gracias por este té caliente. Gracias por seguir aquí, incluso cuando me alejé». Las palabras comenzaron tímidas, pero pronto se convirtieron en un torrente. «Gracias por el techo, por la cama, por la salud, por la Biblia, por la lágrima que ha caído hoy, porque me ha demostrado que sigo viva». Mientras hablaba, algo extraordinario sucedía dentro de ella. La ansiedad que siempre llegaba por la noche como un visitante indeseado había desaparecido. En su lugar había una calma que no tenía sentido humano. Ana comprendió en ese momento algo que cambiaría la forma en que afrontaría las noches oscuras a partir de entonces. Dar las gracias no era una reacción, era una elección,
un arma espiritual. Era declarar que, incluso sin ver el mañana, confiaba en quien sostenía sus días. La gratitud, en ese momento, se convirtió en resistencia, un grito de fe susurrado en medio de la vida cotidiana. Recordó Filipenses 4, 6, 7. Había leído ese pasaje muchas veces, pero ahora tenía sentido. No os inquietéis por nada. Antes, sean conocidas vuestras peticiones, con acción de gracias, y la paz de Dios guardará vuestro corazón y vuestra mente. Eso era. No era solo rezar, era rezar dando gracias. Era declarar que incluso sin respuestas, Dios era digno de confianza. Y esa confianza daba paso a una paz que nadie podía explicar. Ni ella misma sabía cómo explicar lo que sentía, pero lo sentía, y era real. Ana tomó un cuaderno viejo, guardado en un cajón, y decidió crear allí su diario de gratitud. Escribió la fecha y, debajo, 3 cosas por las que estaba agradecida ese día. Nada extraordinario. Solo 1. Por la mañana de hoy. 2. Por el silencio que me curó. 3. Por saber que no estoy sola. Luego, cerró el cuaderno con cariño, como si estuviera guardando una joya. Sabía que, en el futuro, cuando volvieran los días difíciles, y volverían, tendría allí un lugar para recordar lo que Dios ya había hecho. La gratitud se convertía así en un recuerdo vivo del cuidado de Dios. En la sala, sentada con la taza entre las manos, Ana sintió que se le calentaba el corazón. No solo por el té, sino por algo más profundo. Era como si se estuviera alineando internamente, como si algo dentro de ella se estuviera reposicionando. Y se dio cuenta, muchas de sus preocupaciones provenían de centrarse en lo que le faltaba, por vivir en lo que no había llegado, por esperar un momento mejor. Pero ahora empezaba a ver que la vida también estaba hecha de ese ahora, que el ahora podía ser sagrado aunque fuera sencillo, que lo ordinario llevaba a Dios si ella estaba dispuesta a verlo. Esa noche, antes de dormir, Ana hizo algo que no había hecho en meses. Se acostó sin el celular en la mano. Solo respiró hondo, sonrió en silencio y dijo con la cabeza en la almohada: «Gracias, Señor. Aunque no lo entiendo todo, hoy sé que el Señor está conmigo». No hubo ninguna revelación espectacular, ningún sueño profético, ninguna luz diferente en la habitación. Pero había paz, una paz firme, tranquila, que la acompañaría hasta el sueño. Y mientras sus ojos se cerraban lentamente, pensó: si aprendo a dar gracias todos los días, tal vez empiece a ver milagros incluso en las cosas que siempre he ignorado. El amanecer del día siguiente llegó en silencio, con una luz suave atravesando la cortina y tocando los pies de Ana, que aún estaba bajo las mantas. Se despertó diferente. No porque todo se hubiera resuelto mágicamente, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, se despertó sin ese peso invisible que la acompañaba como una sombra. Se levantó lentamente, se acercó a la ventana y abrió las cortinas. La luz invadió la habitación y junto con ella un nuevo pensamiento. ¿Estaré lista para perdonar? La pregunta no vino de su mente, vino de su espíritu. Y vino como una llave, como si fuera la siguiente puerta que Dios quería que abriera. Ella sabía exactamente de quién se trataba. Personas, situaciones, palabras, momentos. Había una acumulación silenciosa dentro de ella de dolores mal resueltos. Algunos parecían pequeños, pero se habían vuelto profundos con el tiempo. Otros fingió haberlos superado, pero la verdad es que solo había aprendido a convivir con la herida. Pensó en aquella amiga que la traicionó, en aquella antigua relación que la dejó destrozada, en las palabras que escuchó de alguien que debería haberla protegido. Y más que eso, pensó en sí misma, en cuántas veces se exigió demasiado, se acusó demasiado, se castigó en silencio por errores que ya había confesado,
pero que aún no había perdonado. Se sentó en el suelo del salón de nuevo, como había hecho el día anterior, y comenzó a llorar. No era un llanto de desesperación, era un llanto limpio, como un río que lava el alma. Señor, quiero perdonarme, ayúdame. Las palabras salían en susurros, pero se oían en el cielo. La Biblia abierta ante ella cayó en Efesios 4:31-32. Que ninguna amargura haya en vuestra vida. Sed bondadosos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Aquello le impactó como un espejo. ¿Cómo podía recibir el perdón y no concederlo a los demás? ¿Cómo podía vivir en paz si aún cargaba con el veneno del pasado? Ana cerró los ojos y comenzó a nombrar, uno por uno, con dificultad, con lágrimas, pero con sinceridad. Señor, perdono a fulano, lo libero, no quiero seguir cargando con este dolor. Y con cada nombre sentía su corazón más ligero. Y entonces llegó lo más difícil. Señor, me perdono. Me perdono por haber creído en mentiras, por no haberme cuidado, por haberme acusado durante tanto tiempo. Me perdono porque tú ya me has perdonado. Esas palabras salieron con fuerza y con ellas una liberación interior que no podía explicarse. Era como si se hubiera roto una cadena invisible. Entonces recordó una frase que había escuchado en un sermón. El perdón no borra la memoria, pero cura la herida. Y comprendió que no necesitaba olvidar para ser libre. Solo necesitaba dejar de vivir desde ese dolor. Necesitaba mirar las marcas y decir, Dios me ha sanado aquí. El perdón no era un sentimiento. Era una decisión espiritual, un acto de fe, un movimiento de confianza. Y cuando decidió soltar, Dios decidió actuar. La mente que antes revivía escenas y palabras como en un bucle, ahora comenzaba a respirar un aire nuevo. Aire de libertad, de redención, de nuevo comienzo. Más tarde, aún con el corazón sensible, Ana salió a dar un paseo. Se dirigió a la plaza cercana a su casa, donde había árboles centenarios y un banco a la sombra. Se sentó allí, respiró hondo y, por primera vez en años, sintió que podía mirar al pasado sin ahogarse en él. Los recuerdos seguían ahí, pero ya no tenían poder. Ya no dictaban el presente, ya no aprisionaban sus pensamientos, y en ese banco, bajo los árboles, Ana sonrió. Una sonrisa discreta, pero verdadera. Una sonrisa de quien entiende. Dios me ha liberado por dentro. Cuando volvió a casa, cogió su cuaderno de oración y escribió una frase que sería como un ancla en los días venideros. Perdonar me curó más que esperar una disculpa. Cerró el cuaderno, apoyó la cabeza en el sofá y en silencio dio las gracias. Porque ese día, sin nadie cerca, sin grandes gestos externos, Ana vivió un milagro, el milagro de soltar lo que le pesaba, de liberar la mente de las cadenas invisibles del pasado. Y ese milagro tenía un nombre: perdón. Esa misma noche, mientras el cielo se oscurecía y las luces del vecindario comenzaban a encenderse, Ana se sentó en el alféizar de la ventana, con una taza de té entre las manos y la mirada perdida. Se sentía agradecida por todo lo que había vivido hasta entonces, pero había algo que aún latía en su corazón. El tiempo. No el tiempo cronológico, sino el tiempo de las promesas, de los sueños, de las oraciones que aún no habían sido respondidas. ¿Por qué tardas tanto?, susurró, casi sin darse cuenta. La pregunta no era nueva, era antigua, recurrente, pero ahora, después de todo lo que había experimentado en los últimos 2 días, estaba lista para escuchar algo nuevo de Dios al respecto. Suspiró profundamente y recordó todas las veces que había rezado pidiendo algo y no había visto respuesta. Todos los momentos en los que se había sentido estancada, mientras la vida de otras personas parecía avanzar. Ana sabía que no era envidia, pero había un sentimiento oculto allí, una angustia sutil,
un sentimiento de olvido. ¿Se habrá olvidado Dios de mí? Esa duda susurraba en su mente con frecuencia, incluso después de tantas palabras de fe. Y esa noche, el eco de esa pregunta parecía más fuerte que nunca. Pero en lugar de huir de ella, Ana se la llevó a Dios. Con la Biblia en su regazo, la abrió al azar y cayó en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo determinado y hay un tiempo para todo propósito bajo el cielo. Lo leyó lentamente, como quien mastica, como quien quiere absorber cada palabra. Luego miró al cielo por la ventana y dijo en voz baja: «Enséñame a confiar en tu tiempo, Señor». Y en ese momento, algo diferente sucedió. No fue una voz audible, ni una visión, sino una certeza que invadió su corazón. Dios nunca se retrasa. Él siempre está trabajando, incluso cuando parece estar en silencio. Ana comenzó a pensar en los procesos que ya había vivido. En cuántas veces pensó que algo era el final, pero luego vio que era solo el comienzo de algo más grande. Recordó puertas que se cerraron y, tiempo después, dieron paso a oportunidades que nunca hubiera imaginado. Recordó a personas que se habían ido y más tarde comprendió que tenían que marcharse para que otras pudieran llegar. Y allí, en ese momento, todo cobró sentido. El tiempo de Dios no era una respuesta negada, era un profundo cuidado, era preparación, era protección, era amor en forma de espera. Se levantó de la ventana, se acercó al espejo del dormitorio y se miró. Se sentía más ligera, más serena. Todavía había preguntas sin respuesta, claro, pero ahora la ausencia de respuestas ya no le causaba desesperación. Era como si hubiera aprendido a respirar sin entender el camino, como si su alma finalmente estuviera aceptando la idea de que la paz no llega cuando todo sucede en su momento, sino cuando ella decide confiar en el tiempo de Dios. Era una rendición silenciosa, pero poderosa. Ana tomó entonces un papel y escribió una breve oración que pegó junto a su cama. Señor, incluso cuando parezca que todo está parado, ayúdame a confiar en que tú estás actuando. Enséñame a descansar en tu tiempo y no en el mío. Al terminar, sonrió. Sabía que volvería a sentir ansiedad en otros días. Sabía que el corazón humano es frágil e inconstante, pero ahora tenía una verdad a la que aferrarse. Algo que repetir en voz alta cuando llegara el miedo. Algo que recordar cuando la espera se hiciera demasiado larga. Antes de dormir, apagó las luces, se acostó en silencio y habló con Dios, como quien habla con un padre cercano. Gracias por estar trabajando incluso cuando yo no lo veo. Gracias por no correr como yo. Gracias por respetar el tiempo de mi alma. Y con esa oración, sus ojos se cerraron suavemente. El tiempo seguía siendo un misterio, pero su corazón ya estaba en paz, porque por fin Ana lo entendía. Dios no tiene prisa porque sabe exactamente el momento adecuado para todo, y el alma que descansa en ese ritmo divino encuentra la paz que tanto buscaba. A la mañana siguiente, Ana se despertó temprano, incluso antes de que sonara el despertador. Abrió los ojos lentamente, como quien siente que algo es diferente, pero aún no sabe explicarlo. Se quedó allí tumbada durante unos minutos, solo escuchando el canto de los pájaros fuera y sintiendo la suave brisa que entraba por la ventana. Entreabierta, no sentía peso en el pecho, no tenía la confusión mental que solía despertarla como una alarma invisible. Era como si la paz de Dios hubiera dormido a su lado y ahora la estuviera despertando con cuidado. Ana sonrió sola, y en ese instante lo entendió. El ambiente que nos rodea importa, y el ambiente interior aún más. Se levantó lentamente, puso los pies descalzos en el suelo frío y se dirigió directamente a la cocina. Mientras preparaba el café, recordó las tantas mañanas en 1900, las que comenzaba el día corriendo, revisando mensajes, respondiendo a voces que apenas le dejaban respirar. Y ahora todo era diferente. El móvil estaba en silencio, las redes sociales desinstaladas por tiempo indefinido.
La radio, apagada. La mesa limpia, sin papeles, sin facturas. El ambiente era ligero y la propia casa parecía respirar con ella. Era como si cada habitación hubiera sido consagrada en silencio, con oraciones no dichas, pero vividas. Entonces comprendió que la mente no se calma solo con la oración. Necesita espacio, silencio, orden, lugares que favorezcan el descanso, personas que no alimenten el caos, palabras que no siembren miedo. Ana recordó 1 Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y extendió este entendimiento más allá de las conversaciones. Los ambientes también corrompen la paz si no están alineados con la presencia de Dios. Por eso, ese día decidió, cuidaría de sus ambientes con la misma seriedad con la que cuidaba de su fe. Porque al fin y al cabo todo está conectado. Empezó por los sonidos. En lugar de música agitada o noticias pesadas, puso una suave canción instrumental. Dejó que la melodía llenara la casa, como un paño que cubre un mueble antiguo y lo convierte en un altar. Luego fue a su estantería y sacó los libros que ya no le hacían bien. Separó con cariño los que la edificaban, los que despertaban esperanza. En el móvil, borró los contactos que solo le traían comparaciones, reproches o recuerdos que no le hacían bien. Y mientras lo hacía, algo también cambiaba en su interior. Era como si al limpiar fuera estuviera limpiando dentro. Más tarde, a lo largo del día, Ana se dio cuenta de otra cosa. Las personas que más escuchaban sus luchas eran, a menudo, las que menos la ayudaban espiritualmente. Eran buenas personas, sí, pero no oraban por ella, no la acercaban a Dios. Y allí, sin ira, sin alejarse bruscamente, decidió reevaluar. Necesitaba gente que, al ver su mirada abatida, le dijera, vamos a orar. Gente que no trajera más voces a su mente, sino que la ayudara a callarse para escuchar la voz de Dios. Ana comprendió que rodearse de fe era más que bonito, era vital. Entonces recordó el texto de Proverbios 13:20. El que anda con los sabios, sabio es. Y pensó, el que anda con los que viven en paz, también aprende a tener paz. No se trataba de elitizar la fe, se trataba de proteger la mente, nutrir el alma, guardar el corazón. Ana, que durante tanto tiempo había dejado que todo y todos entraran sin filtro en su vida, ahora entendía que tenía que cuidar lo que permitía acercarse. No por orgullo, sino por obediencia, por amor propio, por sabiduría. Era una nueva etapa, y los entornos saludables formaban parte de ese renacimiento. Al final de la tarde, Ana preparó un rincón especial en la casa, un rincón cerca de la ventana, con una silla, una mesita con la Biblia, un cuaderno y una vela encendida. Ese lugar se convertiría en su refugio diario, un lugar de oración, silencio y gratitud. No se trataba de estética, se trataba de santidad, de elegir todos los días un lugar donde su alma pudiera descansar. Se sentó allí, respiró hondo y dijo, Dios, este espacio es tuyo, que aquí mi mente aprenda a escucharte y mi corazón aprenda a seguirte. Y así, con ese simple gesto, su casa se convirtió en un templo, su rutina en un altar, su entorno en curación. El día ya estaba oscureciendo cuando Ana volvió a retirarse a su rincón de oración. La luz natural casi no entraba y la pequeña vela junto a la Biblia proyectaba suaves sombras en las paredes. La casa estaba en paz, pero por dentro Ana sentía una ligera inquietud resurgiendo. No era como antes, una angustia incontrolable y sin nombre. Ahora era diferente. Era como un susurro sutil que intentaba recordarle viejos miedos. Cerró los ojos y se dio cuenta. No era una recaída, era un recordatorio de que la paz también hay que defenderla. La mente no se aquieta por accidente. Es una elección diaria, una lucha silenciosa pero espiritual.
Entonces se arrodilló y, con la frente apoyada en el sofá, comenzó a orar en silencio. Se dio cuenta de que, incluso después de días de curación, la batalla mental aún existía. Y allí comprendió algo fundamental. La paz que Dios da no es la ausencia de lucha, es su presencia durante la lucha. Y eso lo cambia todo. Ana ya no sentía que estaba retrocediendo. Sentía que estaba aprendiendo a luchar de la manera correcta, ya no con fuerza humana, sino con armas espirituales. Tomó su Biblia y volvió a leer Efesios 6, la armadura de Dios. Y cuando llegó a la parte en la que Pablo habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, supo exactamente lo que tenía que hacer. Se levantó, se secó las lágrimas que insistían en caer y abrió la boca. Comenzó a declarar con voz firme los versículos que había memorizado en los días anteriores. Dios es mi refugio y mi fortaleza, mi refugio en la angustia. Todo puedo en aquel que me fortalece. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cada palabra era como una flecha lanzada contra el caos. Ana sentía que, por fin, estaba reeducando su mente, no solo con silencio o oración, sino con la verdad dicha, declarada. Su boca era ahora un instrumento de guerra, su voz, aliada de la fe. En medio de esas declaraciones, una paz diferente la envolvió. Era como si el cielo se hubiera bajado un poco para tocarla, como si el Espíritu Santo le dijera: así es como se lucha, con la verdad. Ana comprendió que ya no tenía que ceder al pánico ni huir de los pensamientos. Podía enfrentarlos con la palabra, con la promesa, con el recuerdo vivo de quién era ella en Dios. Y eso lo cambió todo, porque ahora, cuando surgía el miedo, sabía qué responder. Cuando se presentaba la duda, sabía dónde poner los pies. Y cuando la oscuridad amenazaba, sabía que la luz ya habitaba en su interior. Más tarde, sentada en la cama, Ana escribió una frase en la parte superior de una nueva página de su cuaderno. El enemigo quiere mi mente. Dios quiere mi rendición. Entendió que no ganaría esa guerra tratando de controlar sus pensamientos por la fuerza, sino entregando cada pensamiento al control de Dios. Eso era descansar de verdad. No una inercia pasiva, sino un abandono activo de todo lo que era peso, todo lo que era mentira, todo lo que no venía del cielo. Ana cerró los ojos y dijo: Señor, toma mi mente, reina en ella. Solo tu presencia puede mantenerla en paz. El ambiente de la habitación se volvió más ligero, como si algo hubiera sido expulsado. Y tal vez así fue. La presencia de Dios es así. Cuando entra, todo lo contrario tiene que salir. Ana sentía físicamente el cuerpo más ligero, la cabeza menos presionada, el pecho menos oprimido. Era como si por primera vez la paz no solo estuviera a su alrededor, sino dentro. Estaba venciendo, y no por la fuerza, sino por la rendición, por la presencia, por la confianza. Ana, que antes se escondía detrás de la razón y el control, ahora aprendía a vivir por la fe. Antes de dormir, hizo su última oración del día. No fue larga, no fue elaborada, solo dijo: gracias por enseñarme a descansar incluso en medio de la guerra. Gracias porque ahora sé que no estoy sola. Y al apagar la luz, sintió que, aunque vinieran otros días difíciles, tenía lo que antes no tenía: dirección, herramientas, palabra, fe y, sobre todo, la certeza de que el descanso que viene de lo alto es real y está disponible. Solo hay que rendirse. El día amaneció con una luz dorada, tímida pero acogedora. Ana se despertó antes de que saliera el sol por completo y al abrir los ojos sintió una serenidad tan presente que casi podía tocarla. No había prisa, no había exigencias, solo la respiración tranquila y la sensación de que algo se había restaurado. Se levantó, caminó lentamente hasta la ventana y abrió las cortinas.
La luz invadió la habitación como una bendición silenciosa. Y allí, en ese momento, lo entendió. Su mente ya no era un campo de batalla constante. Se estaba convirtiendo en un altar, un lugar donde Dios habitaba, donde la paz tenía espacio, donde el Espíritu Santo tenía libertad. Se dirigió al rincón de oración, el que había preparado con tanto cariño días antes. Se sentó, tomó su cuaderno y escribió: «Hoy mi mente ha amanecido en paz». Luego se quedó allí en silencio, no para huir de los pensamientos, sino para dar espacio a la presencia de Dios. Esa presencia suave, constante, que no necesita gritar para ser percibida. Ana cerró los ojos y sonrió. Sabía que el viaje apenas estaba comenzando, que vendrían nuevos desafíos, pero ahora había aprendido el camino, un camino de rendición, gratitud, verdad, perdón y oración. Un camino en el que no era necesario entenderlo todo, solo confiar. Recordó cada etapa de esos días, desde la oración silenciosa hasta la voz firme que declaraba la palabra, desde el peso del pasado que se liberaba hasta el presente que se abrazaba con gratitud, desde el miedo a no estar en el momento adecuado hasta la paz de saber que Dios controla todas las estaciones. Cada momento había sido una construcción, una piedra sobre otra, y ahora veía que Dios había edificado algo nuevo dentro de ella. No era solo alivio emocional, era transformación espiritual, era verdadera sanación, era una mente que ya no necesitaba correr para escapar, sino que podía detenerse para habitar. Ana se levantó, ordenó la casa con ligereza, puso música suave y preparó el desayuno como quien celebra la vida. Cada gesto sencillo estaba ahora cargado de significado, porque el verdadero cambio no era la ausencia de problemas, era la presencia de Dios en cada detalle. Era saber que, incluso si la ansiedad volvía a llamar a su puerta, ella sabría cómo responder. No con desesperación, sino con fe, con gratitud, con la palabra, con silencio y rendición. Ya no era rehén de su propia mente, era amiga de su propia alma y, sobre todo, era la hija amada de un Dios que cuida incluso de lo invisible. Antes de salir de casa tomó su Biblia y la abrió en Filipenses 4:7, como quien sella todo lo que ha vivido. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esa promesa era ahora una experiencia, era una verdad vivida, era realidad. Ana cerró los ojos, puso la mano sobre la cabeza y oró: «Señor, sigue guardando mi mente, que nunca vuelva a ser una prisión, que sea un templo, que sea tuya». Y al decir esto, se instaló en ella una certeza firme. La verdadera victoria no es tener el control de todo, sino descansar en aquel que ya tiene el control. Al caminar por las calles, el mundo parecía el mismo. Coches pasando, gente apresurada, bocinas, ruidos. Pero ella estaba diferente, más centrada, más conectada, más presente, y pensaba para sí misma: ¿cuántas personas viven hoy lo que yo vivía? ¿Cuántas luchan en silencio con pensamientos que no cesan, con miedo, culpa, angustia? Y entonces decidió, usaría su historia para llegar a otros. Su testimonio sería la semilla, su dolor se transformaría en un puente, su mente restaurada en un instrumento de consuelo para otros corazones. Y si has llegado hasta aquí, debes saber que esta historia también puede ser la tuya. Quizás hoy tu mente esté cansada, sobrecargada, llena de voces y ruidos, pero Dios quiere hacer lo mismo en ti. Él todavía sana, todavía restaura, todavía silencia las tormentas interiores. Solo se necesita una cosa: rendirse. Deja que Dios entre. Haz de tu mente un altar y verás lo que Él puede hacer, comenzando desde dentro hacia afuera. Escribe amén en los comentarios si esta historia te ha llegado. Dale me gusta al vídeo,
suscríbete al canal y compártelo con alguien que también necesite encontrar descanso en Dios. ¿Has vivido algo parecido? Cuéntanoslo en los comentarios. Tu historia puede conmover vidas.